Radio Universidad Santa Fe. Radio Universidad Santa Fe. Ecos del Ciclo CAR 2019. Estamos en una emisión más de nuestra nueva propuesta de podcast para la Universidad de Santa Fe que se llaman Ecos del Ciclo CAR. Esto en el marco del Ciclo CAR 2019 que se está llevando esta semana aquí en las instalaciones de la Universidad de Santa Fe, que viene desde el preescolar hasta la universidad. Tenemos una gran variedad de temas que se han venido dando en estos primeros 2 días. Y en esta ocasión me acompaña una persona que, bueno, por algo está aquí. Nuestro rector hizo favor de invitar porque su experiencia ha sido vasta en un tema que para todos ha sido de suma importancia, que está ahí pero no lo vemos, podremos verlo. Está con nosotros la maestra María Magdalena Ortiz. Bienvenida a la Universidad Santa Fe. Hola, muchas gracias por invitarme y por hacer, como dices tú, visibles a alguien que tradicionalmente ha sido invisibilizado, que son los niños desde su primera infancia. Exactamente, y vamos a empezar un poco. ¿Quién es María Magdalena? Bueno, yo soy originaria de León, Guanajuato. Aquí estudié Derecho y después estudié acá en Guanajuato Administración Pública y me enamoré de Guanajuato y por eso es que hoy quise participar en este importante ciclo de la universidad, aportando un poquito de lo que hago desde mi trabajo actual, que es coordinador estatal del Pacto por la Primera Infancia en el estado de Chiapas, estado en el que actualmente radico. Perfecto, pues es un tema, como tú dijiste, es la parte de los niños que han sido invisibilizados, porque pues están ahí, pero podríamos ir hasta como un mueble, ¿no? En muchas familias. Tú lo comentabas, venimos ahorita para contextualizar un poco a nuestros radioescuchas, venimos de una ponencia que hizo favor de dirigir a la licenciatura en Derecho y Criminología y Criminalística, si no me equivoco, son el área, pues, abogados, ¿no? Al final del día, que tienen que ver con las políticas públicas, las leyes que se generan para poder protegerlos. Entonces nos podrías ahondar un poco, dar un parteaguas para decir de dónde viene la primera infancia, por qué se busca legislar, proteger a estos niños, a esta niñez. Claro, yo creo que para empezar el parteaguas al que te haces, al que podrías hacerte referencia es el de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en 1989 en este año justamente se cumplen 30 años de haberse aprobado. Esa convención justo fue el parteaguas para decir, los niños y niñas son titulares de sus propios derechos y ellos tienen los mismitos derechos que cualquier ser humano, y desde ahí debemos de seguir trabajando y visualizando las políticas públicas, las leyes, los programas, los presupuestos, o sea, las acciones de adultos deben de estar desde la base de que los niños y niñas tienen los mismos derechos, que ellos son titulares, no son solo objetos de protección, como antes se les venía considerando en las sociedades, ¿no? Entonces, después de esta convención del 89, en el 2005, el Comité de los Derechos del Niño saca su observación general número 7 y justamente la enfoca a la primera infancia, partiendo de que sí se había dado ya un impulso en todos los países más o menos en cuanto a la protección de los niños o el reconocerlos como agentes o titulares de sus propios derechos, pero estaban un poco o un mucho, dependiendo del lugar donde se tratara, invisibilizados los niños más pequeños. Entonces, justamente gracias a la concientización que promovió el comité, que se ha promovido desde la sociedad civil, desde los ámbitos de la investigación, desde algunos sectores públicos, se ha avanzado en la conciencia de que la primera infancia es radicalmente es determinante para el resto de las etapas de la vida. Entonces, por eso es de que no solo importan la protección de los derechos de niños y niñas y adolescentes, sino que importan y mucho
y estamos como descuidándolos como adultos, los derechos de la primera infancia. Por eso es que después de esta observación y de esta concientización que ha habido a nivel mundial, es que muchas organizaciones estamos trabajando para que se mejoren las políticas públicas, la legislación y los presupuestos en materia de primera infancia en todos los países. Al siguiente, por eso que pregunta a la que te quería referir, tú mencionabas en tu ponencia los objetivos de desarrollo del milenio. Bueno, estos vienen siendo como antecedente de los que tenemos ahora, ¿no? De los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué crees que o qué punto pudo haber, aparte de que la Comisión de los Derechos de los Niños, pues decidieron ya poner el dedo sobre el renglón y decir, algo está pasando? ¿Por qué no antes? Claro, afortunadamente el enfoque multidisciplinario que se tiene ahora da la pauta para comprender mejor de qué estamos hablando. Esto es, el aporte, por ejemplo, de las neurociencias. O sea, no es un tema eminentemente jurídico. Ahora es un campo nutrido por los saberes de la neurociencia, de la psicología, de la biología, de la nutrición. Todas esas disciplinas han aportado bastante para robustecer la comprensión de los ciclos de vida, de las etapas de vida, de lo que es el desarrollo infantil y de lo relevante que es para el resto de las etapas de vida. Entonces, yo diría que gracias a los avances y a la coordinación para lograr este enfoque multisectorial y multidisciplinario, es lo que ha hecho posible que como adultos estemos un poquito más claros que antes en la importancia de la primera infancia. 2019, estamos, bueno, ahorita que gustaría que nos platicaras, ahora sí, ¿qué es Pacto por la Primera Infancia? ¿Por qué nació este pacto? Bueno, pues precisamente con la conciencia de algunos sectores y de algunas organizaciones de que hacía falta en nuestro país mejorar las políticas públicas para la primera infancia, para su verdadero desarrollo integral y no nada más acciones aisladas que no tendieran a su desarrollo, es que se impulsó esta asociación, esta red, este colectivo para trabajar en equipo con sector público, con sector privado, con sector social y académico, para que a través de esa sinergia se forjaran, gracias a las aportaciones de estas distintas componentes de la sociedad, mejores políticas públicas. O sea, fue gracias a que hay mayor conciencia y de que muchos de los integrantes ya se dedicaban a eso, que pudieron poner el tema en la agenda pública y decir, necesitamos un compromiso frontal de ustedes, gobierno, y una actuación coordinada con sociedad civil y con academia para salir de este atoro en el que estamos en cuanto de vulneración de derechos de primera infancia. ¿A qué retos se han enfrentado? Porque finalmente viene siendo eso. Hablabas de los candidatos, de que un solo candidato no firmó, pero digo, al final del día es una política pública que se tiene que ser enfocada sobre esta niñez. Mencionabas ahorita las las conexiones neuronales. En la ponencia nos explicabas ahí cómo el cerebro, con el niño que se alimenta bien, con el niño que es querido, con el niño que vivió desde chiquito, desde que nació, o sea, en una familia, esos retos, o sea, es cómo se enfrentarse con la misma sociedad, con los gobiernos que pues pudieron haber vivido, los gobernantes mencionabas también, los que están ahí atrás de la silla haciendo las políticas públicas en tierra. ¿Cómo es eso? Finalmente, ¿qué retos? Así es, yo creo que desde el 2015 que se inició todo esto, rectificando que no fue 2006, justamente esto es como un trabajo gradual, de ir empezando poco a poco, cada vez fue agarrando más integrantes, más fuerza, pero creo que uno de los retos es justamente esta falta de comprensión de lo que el desarrollo infantil, de lo que es la primera infancia, de cómo lo que no se hace en los primeros años de la vida repercute en el resto de las vidas de todas las personas. O sea, creo que este es un reto importante, a pesar de los esfuerzos que se han hecho internacionalmente de contribuir hacia esa comprensión de lo que mencionamos, ¿no? De qué es la primera infancia y de la importancia de proteger mejor sus derechos. Entonces, eso por un lado.
Y por otro, siempre que hablamos de presupuesto, pues nos viene como la disyuntiva de decir en dónde gasto el dinero público, a qué sector de la población se lo dirijo. Y como decíamos en la conferencia, o sea, los niños pequeños son los que menos son escuchados. Entonces, desde luego que este patrón también se da hablando de presupuestos públicos. Entonces, esa es otra que todavía no hemos logrado superar. Todavía nos encontramos con dilemas fuertes y insuficiencia de presupuestos para garantizar todas las acciones que tienden a garantizar el cumplimiento de derechos de niños y niñas en su primera infancia. Entonces, en el tema de presupuestación, en el tema de concientización y de lograr que, pues eso, de que la primera infancia sea una prioridad en el país, en cada estado y en cada municipio, no te puedo decir que ya estemos del otro lado y que hayamos ya ganado todo el territorio, sino que creo que el reto de implementar precisamente las políticas públicas en los territorios viene a ser otro reto que ya después de haber avanzado sobre la concientización y sobre la mejor construcción de políticas públicas y programas y proyectos, el tema de la presupuestación y de la implementación en territorio es al día de hoy todavía un reto que tenemos para mejorar la atención a la primera infancia. Y esta red, ¿cómo podemos saber más? O sea, es una pregunta general para decir a los que nos estén escuchando, digo, yo quiero participar, yo levanto la mano, tengo alguna idea, puedo tocar esta puerta y sé que llegando por esta puerta podemos lograr lo que decimos, el presupuesto, que al final del día pues es con lo que nos movemos, ¿no? Pero ¿cómo podemos acercarnos? Claro, bueno, actualmente tú sabes todo lo que se mueve en las redes sociales y pues bueno, afortunadamente dentro del pacto están las dos vías. Tú puedes seguir desde un Facebook, desde un Twitter, Pacto por la Primera Infancia, y ahí puedes seguir la línea de los esfuerzos que se están haciendo a nivel nacional desde las organizaciones que integramos el pacto. Y la otra es que conociendo cuáles son las organizaciones que integran el pacto, tú como ciudadano o tú como asociación también o como proyecto o como lo que quieras, te acercas a las instituciones, organizaciones que ya forman parte del pacto. Entonces puedes formar parte de los proyectos que ellos en la cotidianidad llevan a cabo, en el objeto social que ya de por sí tenían, ¿no? Entonces, fíjate, tenemos más de 400 en todo el país. Entonces, pues desde luego que hay una diversidad importante, y tanto el sector público como privado, como social, como académico. Entonces, cualquier persona interesada se puede acercar a las redes sociales de Pacto por la Primera Infancia y desde ahí aprender más sobre qué instituciones y asociaciones forman parte de este colectivo y optar por sumarse a una de las tantas causas que componen el pacto. Que es una de las causas por las que estás hoy aquí. Desde Finalmente, luego. es escoger Guanajuato. Tú bien decías, es muy distinto la primera infancia en Chiapas, que donde radicas actualmente, pero viviste en Guanajuato, en León, empresarios, ¿no? Pero sabemos que pues, también Baja California, tenemos todos los estados, ¿no?, colindantes. Guanajuato, ¿por qué Guanajuato? Y sobre todo, ¿por qué la Universidad de Santa Fe? Bueno, yo creo que es muy importante, como dices tú, primero saber cómo está la primera infancia en el territorio del que vayamos a hablar, ¿no? Porque no es lo mismo, hay cosas en común, desde luego, hay vulneraciones de derechos comunes, no solo en todos los estados de México, sino en todos los países. Hay diferencias y lo importante es tener esos diagnósticos y esa información para distinguir cómo están los niños y las niñas en sus primeros años y por lo tanto, qué les hace falta y qué ya tienen. Entonces, ¿cómo podemos saber eso? Pues desde luego están todos los institutos de investigación que conforman el pacto y otros tantos donde se gesta mucha información, mucho conocimiento. Las universidades son un vector importantísimo porque en ellas se difunde el conocimiento, se acrecenta, se produce mucho conocimiento y son una parte bien importante del Pacto por la Primera Infancia. Y entonces, tener esta coincidencia de una universidad que esté interesada en temas de primera infancia, en temas de disciplina positiva, en cómo involucrar a los papás y a los otros adultos que aunque no tengan que ver con
con un trato directo con niños inciden de alguna manera en su desarrollo integral. Pues todo eso se encontró aquí en la Universidad Santa Fe, ¿no? O sea, la apertura, el interés, y que son una célula de acrecentamiento de conocimiento. Entonces creo que esas dos cosas, tener la capacidad y tener la voluntad, pues fueron un factor bien importante para estar hoy aquí hablando de cómo se relacionan los objetivos de desarrollo sostenible con el desarrollo integral de la primera infancia, y llamar a la reflexión a los estudiantes para pues irnos abriendo entre todos más puertas para avanzar hacia la mejor protección del desarrollo de la primera infancia. Y bueno, hablas, lo cierto, la universidad se ha enfocado, ¿no? Desde la primera infancia, porque tenemos el preescolar con un programa que no es por nada, pero me tocó ser de los primeros que conocí ese proyecto que es el programa programa Pulso, donde enseñarles a los niños a aprender música, a leer música. O sea, desde ahí creo que como experiencia como papá, digo, a mis hijos siempre han estado en las artes, uno en ballet y otro en música, y decir cómo los niños desde esa temprana edad pues ya salen distintos a la primaria, y pues es como progresivo, ¿no? Lo que mencionabas, una investigación integral en esta situación de la primera infancia. Entonces te agradecemos que hayas tomado a la institución pues en Guanajuato, o sea, en el municipio de Guanajuato, en el estado, pues para tener este gran pacto que es de suma importancia como la infancia, que es, yo no digo que sea el futuro, yo digo que es el presente que está ahí. Sí, los derechos de los niños y las niñas no tienen por qué esperar. Se deben de cumplir hoy, y el compromiso que tenemos con ellos es hoy. Magda, ¿algo más que quisieras abonar a esta entrevista? Pues ya nada más por último, una de las ventajas que se tienen al formar parte del pacto es precisamente que es una plataforma para aprender de otros, de otros pares que están haciendo cosas similares a la tuya, o que a lo mejor ya pasaron por algo en lo que tú apenas estás atravesando. Entonces también las ventajas de cualquier colectivo y de cualquier red, que finalmente aprendes de lo que los demás ya están haciendo, o también compartes de algo que ya te salió bien para que a los demás también les sirva. Y entonces, qué mayor motivación que en temas de primera infancia, si tú ya aprendiste algo y te salió bien, compartirlo con los demás. Y si los demás te pueden aportar algo en lo que tú estás atorado, pues padrísimo, porque así se va, pues volvemos a lo mismo, así se va acrecentando la posibilidad de que México pueda dar una mejor atención a su primera infancia, en lugar de que nada más nos quedemos atorados en estos rezagos que tanto les estamos debiendo a los niños y niñas, la verdad. Pues la invitación está a seguir tejiendo esta gran red por los niños, niñas y, ¿por qué no?, por los adolescentes, porque al finalmente pues vamos para allá, ¿no? Muchas gracias, Magda. Muchas gracias a ustedes. Y a la orden en los sitios de las redes sociales de Pacto por la Primera Infancia. Perfecto. Muchas gracias. Radio Universidad Santa Fe. Radio Universidad Santa Fe. Ecos del Ciclo CAR 2019.